En nuestra serie de la Cuaresma, hablando de conversaciones de camino a la cruz, en la última semana de la vida de Jesús, hoy vamos a empezar en Mateo 23. Abran sus Biblias al Evangelio según San Mateo, capítulo 23. Y primero quiero ponerles el contexto. Jesús ha entrado al templo y al estar en el templo, también hay una multitud a su alrededor, aparte de los discípulos. Y hay muchos de los de la élite religiosa, los fariseos, los saduceos. Y justo antes de ese capítulo, le han estado haciendo muchas preguntas a Cristo, tratando de exponerlo, demostrar que está en contra de las cosas de Dios. Y vez tras vez Él les contesta. Y la semana pasada contestamos una de las últimas preguntas de los fariseos. ¿Cuál es el mayor mandamiento de todos? Y esa fue la semana pasada. Si recuerdan, de la última semana, Cristo le contestó que no estás lejos del reino. No estás ahí, pero no estás lejos. Y después de esto, nadie se atrevió a hacerle ninguna pregunta. Ahora, Cristo está en el templo y tiene una audiencia cautiva, sus discípulos, la multitud, los escribas. Y ahora, en Mateo 23, eso lo que vamos a ver es su último sermón público. Hay muchas conversaciones privadas que él tuvo con los discípulos, pero Mateo 23 es su último discurso público. Y va a usar lenguaje para mantener todos en lo correcto. Vamos a leer muchos versículos, así es que vamos a estar sentados, permanecer sentados. Si pudieran seguir conmigo en Mateo 23, versículo 1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo: En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guárdenlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ni ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filasterías y extienden los flecos de sus mantos y aman a los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones y en las plazas, y los hombres que los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no querráis que os llamen rabí, rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre a vuestro a nadie en la tierra, porque ninguno es Padre, sino el que está en el cielo, los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque el maestro es el Cristo. Y el mayor de vosotros sea vuestro siervo, pues el que se ensaltece será humillado, y el que se humilla será ensaltecido. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que estaban entrando. Ahora el versículo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario sin dejar hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio.
Ay de usted, de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos ante los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía. El 33. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Y 37, finalmente, Jerusalén, Jerusalén, que matas los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste. Tomemos un momento en silencio para meditar en la palabra. Como a la mitad de mis años en la universidad, cuando empecé a desear buscar una relación con Cristo. Y eso vino de varias cosas. Durante mi tiempo en la universidad era yo voluntario con un grupo que se llamaba Young Life. Y, y también estaba yo aquí en la iglesia escuchando los sermones del pastor Paul y leyendo los recursos de otros miembros. Y mi conocimiento y mi caminar con el Señor empezó a crecer y empecé a tener mucha curiosidad. Y dije, Señor, tengo un deseo aquí. Y recuerdo que una de las veces que comenté esto con alguien que considero un mentor espiritual, cuando lo mencioné por primera vez, él me dio un versículo de Santiago 3. Dice 3:1, hermanos, no os hagáis maestros. Muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación. No me estaba tratando de espantar, pero me estaba haciendo que recapacitara y contara el costo y revisara mi propio corazón por qué quería yo seguir al Señor más de cerca y ser maestro. Y en Santiago es exactamente correcto. El que se hace maestro o dirigente espiritual va a ser juzgado con más estricto. En Mateo 23 escuchamos unas palabras fuertes y un poco que traen susto. Nunca vemos a Cristo usar este tipo de lenguaje para los que eran publicanos o los otros pecadores. Pero hay algo acerca de los dirigentes religiosos que Cristo guarda sus palabras más fuertes para ellos. Aquí está Cristo de pie en el templo, en su último sermón, en su último discurso público, y en este sermón él habla de los ayes. ¿Por qué les guarda esto a ellos?
Porque las mentiras acerca de Dios son las mentiras más destructivas. Porque el corazón hipócrita a los creyentes o aún los que no son creyentes. ¿Quién es Dios y de qué se trata seguir a Dios? Entonces, en su último sermón público, Cristo tiene un punto principal. Y el punto principal es: no seas un fariseo. Ahora, si no estás familiar con quiénes eran los fariseos, eran una secta de los judíos que se conocía por su adherencia estricta a la ley de Dios. Habían contado todas las leyes en el Antiguo Testamento y tenían 613. Eso en sí no es ningún problema. El problema es que estaban tan preocupados por todos los detallitos. No debemos de trabajar, por ejemplo, el sábado. Entonces crearon estas leyes como tenían leyes principales y leyes en la periferia. Entonces había leyes acerca de qué hacer si se te caía tu ganado en un hoyo. Podían sacarlo o no sacarlo. Y elevaban sus propias leyes al nivel de las leyes de Dios. Su propia interpretación eran que sus palabras eran tan importantes como la palabra de Dios. Eran espirituales, conservadores, justos. Ahora en el siglo XXI, ahora puede ser que ustedes piensen que tiene que ver conmigo. Tal vez me digas: predicador, esos son los malos. Pero para la audiencia de Cristo, el decir no seas un fariseo era algo muy en contra de la cultura. Porque estás diciendo que la verdad que tú tienes acerca de Dios es la verdad. Y la gente que está curiosa acerca de Dios dice: ¿qué pasó? Pensé que los fariseos eran la mejor versión de estas personas. Y Cristo está diciendo: no seas como ellos. Y aquí es otra vez un sermón a los peligros del legalismo. En las últimas 2 semanas y media he estado escuchando. Paul predicó la semana pasada acerca del mandamiento mayor. Y creo que hay 2 peligros en este sermón que les estoy predicando. El primer peligro es que ustedes piensen que esto es acerca de otras personas que no somos nosotros. Esto es exactamente como los católicos lo tienen incorrecto o otro grupo hace esto de la forma incorrecta. Pero entonces nada más estamos escuchando lo mismo y no estamos aplicando esto a nosotros. Me interesa más cómo una iglesia como la nuestra, una iglesia protestante que sigue la Biblia, puede caer en esto. El segundo peligro es, porque ahora sabemos que estamos hablando de nosotros, es que empieces a leer entre las líneas de mi sermón y tal vez piensas que está hablando de tu vecino que está aquí sentado contigo, o de este grupo, de aquel grupo. Y para aclarar este misterio, estoy hablando de 2 personas en especial. La primera es yo, porque todo lo que voy a predicar, que veo que está sucediendo, yo he visto en mi propio corazón.
La segunda persona con la que estoy hablando, te estoy hablando a ti. Tú, probablemente, aunque no lidies con todo esto, necesitas revisar tu propio corazón y tu propia conciencia. Así es que antes de que empiecen a decir, ay, espero que esta persona esté escuchando este sermón, el punto principal para nosotros es no seas fariseo. Y quiero que lo veamos de 3 puntos diferentes. El primero es cómo encontrar un fariseo. ¿Cómo sabemos que alguien es un fariseo? Porque hablando de forma estricta, los fariseos no existen ya. No hay gente que diga, yo soy un fariseo. No es una denominación a la que alguien pertenece. El espíritu del fariseo sí existe y está bien y vivo. Y entra a las iglesias y las daña a los creyentes. Así es que tenemos que tener los ojos abiertos. Primero, buscarlo en nuestro propio corazón. Estos primeros 12 versículos, Cristo describe al fariseo y muchas de esas cosas todavía aplican a nuestros días de hoy. La primera cosa es esto. Se darán cuenta que los fariseos saben muchas cosas. Versículo 2 dice que se sientan en la cátedra de Moisés. Tienen una posición de autoridad como maestros de la palabra de Dios. Ahora, no sabemos si tenían una cosa física que se llamaba la cátedra de Moisés, donde se sentaban. Es posible. Pero aunque fuera esto cierto, lo que importa aquí era que ellas tenían mucho conocimiento de la palabra de Dios. Y Cristo nos dice que los fariseos van a estar correctos. No te sorprenda que los fariseos tengan las cosas correctas. Por eso en el versículo 3 dice, hagan lo que les digan. Lo que te digan, siempre y cuando sea bíblico. Y verás en el siguiente parte del versículo, también habla de todo lo que le agregaron a la palabra de Dios, ¿verdad? Pero también en el versículo 3 dice que no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no lo hacen. Así es que los fariseos tienen mucho conocimiento y tienen las cosas correctas, tienen el conocimiento correcto sobre muchas cosas. Y es muy tentador seguirlos porque conocen la Biblia probablemente mejor que tú. Y tienen una opinión fuerte de muchas cosas. Y si tú no tienes una opinión fuerte, es muy fácil seguirlos porque ellos tienen una opinión fuerte. Entonces dices, bueno, tienen buenas puntos y entonces los sigo. No me malentiendan, el conocimiento es una buena cosa. Todos deberíamos estar buscando un conocimiento más profundo de su palabra, que es una de las cosas más importantes para una relación sana con el Señor. Pero el buscar conocimiento por conocimiento en sí es un motivo egoísta, porque nos eleva. El conocimiento sin amor te convierte en un fariseo. El conocimiento no es malo, pero el conocimiento sin amor te convertirá en un fariseo. Los fariseos tienen mucho conocimiento. Otra forma de encontrar un fariseo es que te llenan de cargas. El versículo 4 dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar. Ahora, esta palabra de carga se usaba para describir la carga de un buque marino.
Entonces, imagínense, vivimos aquí en una ciudad de puerto. Imagínense uno de esos contenedores enormes del puerto. Sáquenlo del puerto, del barco, del buque y pongan sobre sus hombros. Y eso es lo que estar alrededor de un fariseo se puede sentir. Cuando estás con ellos puedes sentir un recordatorio constante de que no lo estás haciendo bien, no sabes lo suficiente, no eres lo bueno como quisieras ser. No vas a sentir ninguna libertad en Cristo. No lo vas a sentir cuando estás alrededor de un fariseo. Ahora, los fariseos tenían buenas intenciones. Sus leyes adicionales eran estaban tratando de aplicar la palabra de Dios al día presente. Estaban tratando de ver, bueno, este era el contexto original y así es como se aplica hoy. Y no hay nada malo con tratar de aplicar la palabra de Dios al día de hoy. El problema es que cuando interpretaban la palabra de Dios, lo tomaban como, como si no lo haces así, pues lo estás haciendo mal. Así es que cargan a los demás con sus propias conclusiones. Así es que todos tenemos que buscar nuestras almas, tal vez a preguntar a nuestra pareja o a un amigo y decir, ¿traigo yo carga a otros creyentes? A veces esto sucede porque tenemos mucho ardor por algo y sin darnos cuenta estamos trayendo una cuestión no esencial siempre y arriesgamos intimidar o aplastar a las otras personas en el proceso. Por mí mismo, yo me acuerdo cuando empecé a darme cuenta de algunas cosas. Me convertí en lo que se llama como un calvinista en el estado de la jaula. Ahora, no tengo nada en contra de los calvinistas, mucha gente los malentiende. Y yo creo que en el contexto bíblico 100% lo puedo creer. Pero cuando alguien lo cree, al principio se convierten en tan, tan apasionados y tan amarrados con eso que es todo lo que quieren hablar. Y eso era yo. Tenía yo una opinión muy fuerte sobre eso. Mis hermanos en Cristo a veces no tenían opinión. Entonces yo los quería convencer ahora y ya. Y le doy gracias a Dios que esa no fue una etapa muy larga en mi vida, porque yo era muy intenso acerca de algo que no es esencial y me tuve que arrepentir. Otra manera de encontrar un fariseo, versículo 5, es que le aman la atención. Dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. He mencionado esto anteriormente. Especialmente muy tentador para los predicadores o alguien que se le conoce por conocer mucho de la Biblia o ser muy maduro espiritualmente. Puede ser algo que se hace para apantallar a las personas muy rápidamente. Y por eso es que los fariseos son tan fáciles de seguir. Obtienen la gloria de otra persona y muy profundo en nuestros corazones pecadores todos queremos eso. Y hay un rincón oscuro en cada uno de nuestros corazones que quiere ser fariseo. Porque los fariseos obtienen me gustas en Instagram.
Los fariseos reciben llamados para las conferencias, combinados con una personalidad fuerte, tienen muchos seguidores. Y por eso Cristo les dice a sus seguidores y a los 12, y dice, nunca idolatres a tus maestros. Por eso te dice, no le digas a nadie padre. No te está diciendo que no le digas a tu papá padre. Pero lo que está diciendo es que hay una cierta reverencia que debe ser reservada solo para Dios. Y hay adoración que se reserva solo para Dios. Y si elevas la opinión de una persona por encima de la opinión de Dios o la autoridad de una persona, estás levantándolo al nivel de la autoridad de Dios. Estás cometiendo el primer error que un fariseo. Y así es como se encuentra un fariseo. Ese es el problema con los fariseos. En el versículo 13 y al 36, Jesús proclama 7 ayes. La palabra ay se usa para expresar dolor o angustia. Es un dolor en el corazón. Él siente dolor por ellos. Entonces, ¿cuáles son esas cosas que traen dolor al corazón de Cristo? Ahora, no vamos a repasar todos los ayes, pero aquí hay algunos. Uno de los problemas es que agregan barreras para la entrada al cielo. El versículo 13 dice, cerráis el reino de los cielos. Cristo aquí describe el reino de Dios como una puerta abierta. Y cualquiera que se arrepiente y cree en Él puede entrar por esa puerta, pero los fariseos cierran esa puerta. Ahora, de la manera más obvia era que ellos negaban a Cristo. Y eso es la forma de cerrar la puerta más obvia. Pero ¿cómo sucede eso el día de hoy en una iglesia como la nuestra? No cerramos la puerta de los cielos. Pero sucede cuando agregamos ofensa al evangelio. Estamos diciendo tu pecado, tú has pecado, estás roto, estás muerto espiritualmente. Y Cristo quiere traerte de regreso a Él. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Pero a veces nos gusta agregar condiciones al evangelio. Esto lo sucede cuando decimos Cristo más, algo más. Necesitas seguir a Cristo, pero tienes que votar de esta manera, o tienes que mandar a tus hijos a esta escuela, o te tienes que vestir de esta manera, o cualquier cosa específica de la teología que quieras que la gente siga. Ahora, mucha gente no lo dice en voz alta. Si alguien te pregunta cómo ser cristiano, no le vas a decir, ay, tienes que hacer todas estas cosas. Pero es muy fácil que esas cosas no se digan en voz alta, sino que sean implícitas. Podemos decir que es Cristo únicamente en nuestras canciones. Pero si estamos en una congregación, nos damos cuenta que hay otros aspectos de quién está siguiendo a Cristo, quién está, pero esas cosas son afuera de la palabra de Dios. Y ha sucedido. Una pregunta que nos podemos hacer es que si nuestra cultura y nuestra iglesia se ha vuelto más exclusiva que Cristo, habremos dicho, Señor,
la gente que en realidad queremos en esta iglesia, no lo decimos en voz alta, pero le decimos esto. No me gustan estos otros creyentes que tienen otras inclinaciones, otras ideas, o no tienen las prioridades que yo tengo. Y Cristo les dice en el versículo 23, ustedes diezman la menta y el eneldo y el comino. Y Cristo dice, está bien, lo deben de haber hecho. Pero dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Nos saltamos el amor de Dios y amar a nuestros prójimos. Y entonces Cristo les dice en el versículo 24, guías ciegos que coláis el mosquito y te traigáis el camello. ¿De qué está hablando? En el libro de Levítico, los judíos no podían comer ciertos tipos de insectos. Así es que los fariseos eran tan cuidadosos que no bebían su vino hasta que lo colaban, por si acaso algún mosquito se les había caído. Entonces imagínense ser tan cuidadosos para colar el mosquito, bien cuidadosos, y cuelan el vino para tal vez sacar un mosquito, pero se tragan un camello. Te preocupa tanto el mosquito que te perdiste lo principal. Te perdiste el camello. Es una imagen absurda. Y Cristo nos dice por qué se perdieron de esto. Dice, eran guías ciegos. Y eran ciegos. Y a veces nuestros ojos pueden ver las cosas complicadas en las Escrituras. Y podemos ver todas estas cosas complicadas en la Biblia que no son necesariamente malas. Y las queremos entender correctamente, pero en el proceso nos perdemos lo más básico, amar a Dios, amar al prójimo. Hay muchas historias serias acerca de la iglesia. Y reconozcamos que no somos inmunes a estos. No tenemos que regresar mucho tiempo. Hay teólogos que eran brillantes y tenían las cosas correctas en muchas cosas, pero podían ver a otro ser humano creado en la imagen de Dios y decir, mi raza puede ser dueño de la tuya como esclavos. La mejor forma de resumir el problema con los fariseos es una palabra única, es hipócrita. Cristo los llama hipócritas 6 veces. La palabra hipócrita significa actor. Es alguien que está en una obra usando una máscara, pero no refleja la condición real. Y en el versículo 25 vemos, dice, limpiáis lo de afuera del vaso, pero por dentro estás llenos de robo e injusticia. En el 27 dices, son sepulcros blanqueados que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y toda inmundicia. Están llenos de hipocresía e inmundicia. E iniquidad, dice. Por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. 28. Los fariseos eran los expertos en la ley. Se sabían las 613 leyes del Antiguo Testamento y agregaban sus propias leyes. ¿Y cómo es que pudieran ser
ellos llenos de iniquidad. Y esto es una lección muy importante acerca del legalismo. El problema del legalismo no es de que le importa mucho la santidad. El problema con el legalismo es que le importa muy poco, porque ellos sabían lo que era la santidad verdadera. Porque si ellos supieran lo que era la santidad verdadera, sabrían que ellos no lo eran y de que ellos necesitaban a Jesús. Por eso en el versículo 33, Cristo les dice, serpientes, generación de víboras. Recuérdense que estas ayes son expresiones de dolor. Cristo está adolorido. No quiere que eso suceda a los fariseos. Pero Cristo no nos quiere dejar sin una respuesta. Y la respuesta es este punto final. Y finalmente, este es el evangelio para los fariseos. El versículo 37, conforme Cristo llega al punto final de su sermón público final, les dice, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. Les está predicando a todos. Les pregunta, ¿cuántas veces a los fariseos? En cualquier momento podías haber quitado tu orgullo y venir a mí. No hay ninguna otra cosa que llenar. Y podías alcanzar la justicia en mí. Las buenas noticias esta mañana es que Cristo aún invita a los fariseos. Ahora, no seamos fariseos. Cristo, y aunque nos veamos como fariseos, reconozcamos que Cristo aún invita a los fariseos, porque Dios amó a los fariseos, que mandó a su hijo único. El fariseo pone cargas a las otras personas, pero cuando vienes a Cristo, Él quita tu carga y la carga por ti en la cruz. Así es que si reconoces que ha sido una carga para alguien, o si has sentido una carga en tu cuerpo, si subconscientemente has puesto cargas sobre los demás, has sido un fariseo. Los fariseos cierran el reino de los cielos, prohíben que la gente entre. Pero si tú vienes a Cristo, Él nunca cerrará esa puerta. Él te dice, quien quiera venga a mí, nunca lo desampararé. Traigan sus cargas y yo les haré descansar. Si aún tienes aliento en tus pulmones, eso significa que la puerta está abierta. Ven a Cristo y serás perdonado y encontrarás vida en Él. Señor, ayúdanos a quitar todas esas cosas y en realidad seguirte a ti. Señor, te pido que nos enamoremos de tu gracia, que no pongamos cargas en nuestra vida ni en las vidas de los demás. Que la gente no ve un fariseo en nosotros y en vez ve a Cristo en nosotros. Y por esto oramos. Amén.